Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a definir la propiedad padding. Esta capa hace referencia al relleno o espacio que habrá alrededor del contenido y antes de la parte interna del borde. Inicialmente va a tener valores en cero como todas las demás, así como el borde y el margen. En consecuencia, cuando ponemos un valor a esta propiedad, las demás capas también crecen para adaptarse a las nuevas medidas. Veamos. Voy a ir a una página de ejemplo, esta es muyinteresante.com.mx. En esta página localizaremos un elemento con relleno, así como este. El relleno no tiene ningún color, siempre será transparente, así que la única manera de percibirlo es cuando vemos que nuestro contenido no está pegado a los lados del elemento. Para que podamos notarlo, voy a definir una regla que modificará la capa de fondo de color de todos los elementos P del documento HTML. Ahora vamos a ver la vista previa dinámica de estos cambios. La capa de fondo alcanzará a mostrarse por todo el espacio que ocupen, en este caso el relleno y el contenido. Existe la forma corta para definir el relleno en todos los lados del contenido. La sintaxis es la siguiente. Voy a poner aquí el selector, las llaves, dentro de las llaves voy a poner la declaración CSS, padding, el valor, es decir, un número igual o mayor al 0, y su unidad de medida absoluta o relativa. Esta propiedad resume a otras 4 propiedades que veremos más adelante en este video. Por el momento basta decir que podemos definir de 1 a 4 valores. Ahora bien, en el ejemplo, seleccionaré el segundo elemento P y definiré la clase relleno. En mi hoja de estilo pondré el selector .relleno, las llaves, pondré la declaración padding, y pondré un valor de 40 y la unidad de medida en píxeles. Punto y coma. Veamos qué fue lo que sucedió. Nuestro contenido se ha desplazado 40 píxeles de cada lado. Inicialmente, cuando no tenemos el relleno, el contenido aparece pegadito en todos los lados. Ojo, porque el relleno puede verse como la capa de margen y la capa de margen tampoco tiene color, así que puede llegar a confundirnos. Para aclarar esto, pondré un borde. Esta capa la veremos en otro video, pero de manera sencilla aplico este borde. Pondré que sea de 1 píxel, aunque bueno, casi no se percibe así, entonces lo voy a aumentar a 5 píxeles. Y ahora podemos ver claramente que el relleno será el espacio que hay desde la parte interna del borde hasta el contenido. Ahora la capa de fondo va a tomar el tamaño que ocupa el contenido, el relleno y el borde, solo de estas 3 capas. Bien, la manera en que acabamos de definir el valor de la propiedad es la forma corta, porque queríamos aplicar el mismo valor a los 4 lados. Esto quiere decir que la forma extendida de este valor es la siguiente. Pondré aquí 4 veces los 40 píxeles. Aquí estamos diciendo lo mismo que hace rato, solo que para ello estamos definiendo los 4 valores que acepta esta propiedad. Tiene sentido utilizarlo cuando queremos indicar 4 valores diferentes para cada lado. El orden de definición de estos valores se hace conforme a los lados del elemento y en el sentido de las manecillas del reloj. La sintaxis sería la siguiente: padding, padding top, espacio, padding right, espacio, padding bottom, espacio, padding left. Cada una de ellas se compone del valor y su unidad de medida absoluta o relativa. Por ejemplo, en el relleno superior 20 píxeles, a la derecha 30 píxeles, en el relleno inferior 50 píxeles y 25 píxeles para el relleno izquierdo. Apliquémoslo para ver el resultado. Pondré un selector, padding, 20 píxeles, espacio, 30 píxeles, espacio, 50 píxeles, espacio, 25 píxeles. Veamos. Este sería el resultado. Otra forma de definirlo es cuando queremos que el valor de 2 lados sea el mismo. Para estos casos tendremos la posibilidad de definir solo 2 valores. Veamos primero la sintaxis y después pasemos a los ejemplos. La primera de ellas es si queremos un relleno en el lado superior e inferior iguales. Entonces, padding, padding top y padding bottom. Después espacio y después un 0, sin ninguna unidad de medida, punto y coma. Viéndolo en un ejemplo, voy a poner el selector, las llaves, padding, 20 píxeles, espacio, 0, punto y coma.
Ahorita veremos por qué ocupamos el 0. Ahora bien, si lo queremos definir para el lado derecho, entonces pondremos primero el 0, sin unidad de medida, y luego el valor para el padding right y padding left. Por ejemplo, el selector, las llaves, padding 0, espacio, 30 píxeles. Ahora bien, apliquemos estos ejemplos a un par de elementos y después veamos por qué colocamos el 0. El 0 nos va a indicar el valor de los lados que faltan, es decir, en el primer caso se asigna 0 relleno a los lados derecho e izquierdo y en el segundo caso se asignaría un relleno de 0 a los lados superior e inferior. Si solo colocamos un número y su unidad de medida, se entendería que queremos aplicarlo en todos los lados. Si queremos asignar un valor a ambos pares de lados al mismo tiempo, es válido poner, por ejemplo, 40 píxeles y 20 píxeles. Entonces 40 son tomados para el relleno superior e inferior y 20 para el relleno izquierdo y derecho. La siguiente posibilidad que tenemos es definir tres valores. Entonces pongo el selector, las llaves, padding, dos puntos, padding top, espacio, padding right y padding left, espacio, padding bottom, punto y coma. El primero corresponde al relleno superior, el segundo valor al relleno derecho e izquierdo y el último corresponde al relleno inferior. Entonces, con valores sería de esta manera: 20 píxeles para el lado superior, 30 píxeles para el lado derecho e izquierdo y 10 píxeles para el lado inferior. Apliquémoslo. La definición sería la siguiente. Vamos a aplicar el selector a un nuevo párrafo. Puse valores diferentes porque en el caso de que dos de los lados tengan los mismos valores, estos pueden agruparse con el método anterior y entonces bien valdría la pena utilizar ese método en vez de este. Es decir, si aquí en vez de 10 pusiera un 20, entonces sería mejor definirlo de esta manera: 20 píxeles, espacio, 30 píxeles. 20 para el lado superior e inferior y 30 para que aplique en el lado derecho e izquierdo. Finalmente, veamos las propiedades que específicamente definen el relleno para cada lado. La sintaxis es la siguiente. Pondré el selector, padding, guión medio, y entre corchetes voy a poner las opciones que tiene esta propiedad, que son top, right, bottom y left. Dos puntos y nuevamente un valor mayor o igual al 0 con su unidad de medida absoluta o relativa. La primera opción hace referencia a la parte superior, el siguiente al lado derecho, a continuación del lado inferior y por último al lado izquierdo. Bien, entonces si queremos definir solo el relleno superior, pues podemos utilizar la propiedad padding top, dos puntos y después incluiremos el valor y su unidad de medida. Y lo mismo haríamos para definir solo el relleno del lado derecho, padding right, dos puntos, el valor que quiero para este lado y pues listo. Pues bien, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.